Descubre el increíble momento que transformó mi cena en una sorpresa completamente inesperada. En la antigua casa familiar, el aroma de mole poblano se mezclaba con el bullicio de la celebración. José, un ingeniero civil de 28 años, se sentía atrapado entre el deber y su anhelo olvidado. La cena organizada por su madre en honor a su abuela prometía ser un evento lleno de risas y recuerdos, pero en su interior una tormenta de emociones lo consumía. Todo a su alrededor, sus hermanos, los viejos muebles, las anécdotas pasadas, le recordaba el sacrificio inquebrantable de su familia, y él, el hijo ejemplar, se sentía cada vez más claustrofóbico ante la presión de ser lo que todos esperaban. Mientras los demás reían y compartían historias de su madre, José mantenía su mirada fija en el viejo álbum de fotos que una de sus hermanas había traído. Pasar las páginas era como desenterrar un fragmento de su propia vida que había enterrado bajo las expectativas sociales. Un instante fue suficiente. Una pintura que su madre había realizado en su juventud reveló el fuego olvidado de su propia pasión por el arte. Un nudo se formó en su garganta al recordar aquellos bocetos que había escondido en su habitación, el eco de sus sueños de niño susurrándole que había algo más allá de la ingeniería. Los recuerdos lo acosaban y, a cada minuto, ese vacío en su alma se hacía más evidente. Su mente acelerada comenzaba a debatirse entre el respeto a su familia y la necesidad de ser fiel a sí mismo. Temía decepcionarlos, pero también anhelaba romper las cadenas invisibles que lo mantenían compuesto y aceptado. El dilema se intensificaba y su respiración se tornaba irregular. Podía sentir cómo cada conversación a su alrededor se convertía en un recordatorio de su propia incapacidad para ser auténtico. Al llegar el momento culminante de la cena, apareció Emiliano, un viejo amigo y, sorprendentemente, un artista en ascenso. Su llegada trajo una ráfaga de energía renovadora, pero también un torrente de ansiedad para José. Emiliano compartió historias de su travesía en el mundo del arte. Sus reivindicaciones de verdad y autenticidad resonaban en un rincón de su ser que había decidido ignorar. Las palabras de su amigo se convirtieron en una sincera invitación, una exhibición que celebraría su creatividad, un llamado que retumbaba en sus entrañas. En ese instante, su madre, observando su brillantez al hablar de arte, le hizo una pregunta directa: ¿todavía guardas tus bocetos, hijo? El mundo pareció caer en silencio mientras la angustia se apoderaba de José. Vivir su secreto se sentía como una traición, pero en su corazón quería gritar que esa parte de él estaba viva. La presión de las expectativas familiares lo ahogaba, a la vez que el amor y la aceptación de su madre parecían brillar a través de su ansiedad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de máxima angustia llegó cuando, frente a la mirada cálida de su madre, José sintió el pulso de su verdadera identidad clamando por atención. Con cada latido, la idea de rendirse a su pasión parecía más prometedora, pero a la vez aterradora. Esa noche, las risas familiares continuaban, pero dentro de él, la batalla seguía. La distancia entre lo que debía ser y lo que deseaba ser se sentía insalvable. José contemplaba su boceto escondido con un anhelo renovado, preguntándose si finalmente encontraría el coraje para arrojarse en la búsqueda de su destino artístico. La cena avanzaba, pero el dilema lo mantenía al borde de una decisión que cambiaría su vida para siempre. La noche avanzaba y la risa de sus hermanos se desvanecía en ecos lejanos en la mente de José. Aquella cena, un tributo familiar, se sentía más como una prisión que como una celebración. Las conversaciones giraban en torno a anécdotas, logros y expectativas, pero cada palabra era un recordatorio de las decisiones que había estado evitando. Su mirada vagaba entre la comida y el viejo álbum de fotos, y cada vez que el tema se apartaba de los recuerdos, sentía que la presión aumentaba. Mientras sus hermanos se sumergían en relatos de su infancia, José sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente. La pregunta de su madre aún resonaba en su mente como un eco angustiante.
No solo importaba qué había hecho con sus bocetos, sino cómo había dejado que el miedo definiera su camino. Era el momento de confrontar esa realidad. La lucha interna entre la lealtad a su familia y su deseo de ser auténtico le dejó un vacío intenso. Al final de la cena, José caminó hacia el pequeño estudio que había creado en un rincón de su habitación. Era un espacio atemporal, lleno de pinceles, tubos de pintura y, en un rincón polvoriento, esos bocetos que había escondido. Al abrir el pequeño mueble que había sido su refugio, un torrente de emociones lo abrumó, como si los colores desbordaran y llenaran el aire de un anhelo palpable por la creación. Aquel instante fue una explosión de claridad. ¿Qué estaba esperando? Las obras de su madre, la pasión de Emiliano y la voz callada de su propio corazón clamaban por ser escuchadas. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, pero el miedo a la desaprobación de su familia lo mantenía cautivo. Sin embargo, la imagen de su madre sonriendo, iluminada por el amor de quienes la rodeaban, se convirtió en un resplandor que guiaba su futuro. Con la determinación renovada, empezó a trazar un plan. La exhibición de Emiliano significaba una oportunidad. Pero, ¿estaría él listo para dar un paso tan radical? Las próximas semanas se convirtieron en un periodo de reflexión y trabajo. Cada mañana, se despertaba verificado por el propósito de crear y, cada tarde, se sumía en la ansiedad. La cuestión no era solo su arte, sino lo que su madre diría, cómo reaccionarían sus hermanos. En su mente, el debate moría lentamente, devorado por la chispa que había encendido, la posibilidad de un futuro donde sus sueños florecieran. Sin embargo, cada trazo en el lienzo era acompañado por la sombra del temor. José se encontró en medio de una encrucijada. Su amor por el arte competía con sus obligaciones familiares. La presión se tornaba incómoda y, a medida que avanzaba el tiempo, recibió el mensaje de Emiliano, ¿listo para la exhibición? La incertidumbre lo aplastaba. Había trabajado arduamente, pero aún sentía el peso de esa decisión inminente que se aproximaba como una tormenta. La noche de la exhibición se acercaba y, mientras sus dedos jugaban con el pincel, su mente surcaba por un camino tortuoso. ¿Debería arriesgarse a ser auténtico o seguir el sendero seguro que había vivido hasta ahora? La exhibición de Emiliano prometía ser su oportunidad para brillar, pero también su posibilidad de fracasar. La presión se volvía cada vez más palpable, y al mirar su reflejo en el cristal del estudio, supo que estaba al borde de un precipicio. En sus manos descansaba la verdad de su ser. Aquel fragoroso momento se convirtió en una revelación. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasión, sino también a su propia familia. La pregunta ardía en su mente, ¿podría ser su auténtico yo en una sala repleta de miradas conocidas? El día de la exhibición llegó con una mezcla de ansiedades y esperanzas que se entrelazaban en el pecho de José como hilos de un tapiz. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de su estudio, proyectando sombras que bailaban sobre sus bocetos. Esa mañana, mientras preparaba su ropa, se sintió atrapado en la maldición del tiempo. Cada segundo que pasaba lo acercaba al momento decisivo, y cada tic del reloj resonaba como un tambor que lo empujaba hacia adelante. En la fría sala del recinto donde tendría lugar la exhibición, había tanto movimiento y barullo que casi podía palpar la expectativa en el aire. Las voces de los visitantes contrastaban con el ruido interno que torturaba a José. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no entienden mi mensaje? ¿Y si es un fracaso?, pensaba, sintiendo que su energía se desvanecía en cada pensamiento negativo. Sin embargo, cada vez que miraba hacia los lienzos, una nueva corriente de determinación lo envolvía, un destello de confianza en lo que había creado. José decidió dar un último vistazo a su obra, buscando seguridad en cada trazo. Su arte representaba algo más que una serie de imágenes. Era un testimonio de su vida, de su lucha. Se detuvo frente a un cuadro en particular, un autorretrato que había comenzado durante aquellas tensas semanas de reflexión. Los colores vibrantes parecían bailar, pulsar con pasión, reflejando la tormenta emocional que había vivido. Con cada paso hacia la sala principal, sintió que la distancia entre su viejo yo y el nuevo se recortaba. Necesito ser fiel a mí mismo, se dijo en un susurro que nadie más podía oír. En la sala, rostros familiares se entremezclaban con extraños, todos ansiosos por apreciar el arte de su hermano y el de Emiliano.
La respiración se le aceleró al ver a su madre sonriendo, observando los cuadros con una mezcla de orgullo y curiosidad en sus ojos. Cuando Emiliano lo llamó al centro de la sala, el corazón de José latió con fuerza. Las palabras no salían con la fluidez que esperaba, como si la tensión ubicada en su pecho hubiera cortado todo aliento. Es un honor presentarles nuestras obras. La voz de su hermano resonó en medio de murmullos entusiastas. A medida que se acercaba el momento de hacer su presentación, la imagen del pequeño estudio donde había pasado tantas noches trabajando emergió en su mente, recordándole por qué estaba ahí. Tomando aire profundamente, decidió hablar. La obra que van a ver es un reflejo de mi viaje, de aquellos miedos que he tenido que enfrentar y de las decisiones que he dejado de lado, comenzó, su voz resonando más fuerte a medida que las palabras se deslizaban por su garganta. Se detuvo un momento, midiendo las miradas expectantes de su familia y amigos. Sin embargo, no solo pensaba en ellos, hablaba de su verdad, del deseo de ser más que lo que los demás esperaban de él. Hoy, doy un paso hacia mi yo auténtico, concluyó, sintiendo como una oleada de claridad lo envolvía. De repente, el silencio en la sala se tornó electrizante. Algunos murmullos de desaprobación surgieron de la multitud y el rostro de su madre se tornó incierto. El miedo original regresó como un susurro traicionero, lo sabían, no encajas. Pero antes de que la duda pudiera ganar terreno, él se aferró al instante, a la revelación que acababa de tener, había hablado su verdad, y eso, por sí mismo, era un triunfo. Mientras la incertidumbre palpaba las reacciones en el aire, José se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era cómo su familia vería su arte, sino cómo él se vería a sí mismo después de este momento. Se elevaba un telón entre la vida que había llevado y la que deseaba. Sin embargo, una sombra de atención inesperada se cernía sobre sus palabras no dichas. La mirada de Emiliano se encontraba fija en él como si esperara algo más que su simple aceptación. José sintió un escalofrío en la espalda, estaba comenzando a entender que las preguntas que no había formulado eran aún más relevantes. El arte, pensado para ser su liberación, empezaba a transformarse en un resumen de su propia identidad en crisis. El miedo a ser juzgado se convirtió en una oportunidad para conocer su propia verdad. El murmullo de la sala lo llamaba a enfrentar la realidad de su propia vulnerabilidad. ¿Aguantará esta presión de su entorno o finalmente se soltará completamente? El instante de mayor espera se avecinaba, y un nudo en su estómago le dijo que la festividad estaba lejos de desalojar la tensión que recién había comenzado a construir. El murmullo de la sala se volvió cada vez más ensordecedor, mezclándose con el eco de sus propios pensamientos. José se adentró en una espiral de autoevaluación, cuestionando no solo la percepción ajena, sino también su esencia como artista. La mirada fija de Emiliano lo hizo sentir expuesto, como si cada trazo de su obra hubiera sido desnudado ante críticas despiadadas. Se sentó en un rincón plagado de cuadros, aislándose momentáneamente del bullicio a su alrededor. En esa pausa, lo que él consideraba un momento de vulnerabilidad comenzó a transformarse en un espacio de introspección. Cuando cerró los ojos, la vibrante paleta de su autorretrato emergió en su mente, recordándole el proceso de transformación que había atravesado para llegar ahí. Cada capa de pintura no solo representaba una técnica, eran capas de experiencias vividas, de dolor, de crecimiento, y de un anhelo profundo por la autenticidad. Las palabras de su hermano resonaban en su mente: hoy, doy un paso hacia mi yo auténtico. ¿Era solo una frase inspiradora o un desafío que escondía un sentido más profundo? Esa dualidad lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente quería expresar en su arte. ¿Era un grito de libertad o una búsqueda de validación? Mientras la búsqueda de su identidad continuaba, un grupo de visitantes se detuvo ante su autorretrato. Sus comentarios resonaban como notas discordantes que hacían eco de sus inseguridades. No entiendo este uso de colores, decía una mujer. ¿Por qué ese semblante tan angustiado?, preguntó un hombre. Las preguntas que él temía se exteriorizaban ante sus ojos, y una ola de frustración lo invadió. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, surgió una revelación: cada percepción ajena era un espejo que podría reflejar su propia lucha interna. Decidió entonces que el miedo no lo poseería. Inspirado por la reacción del público, se levantó y se acercó a su obra, sintiendo la energía de su pasión fluir.
Se dirigió a los visitantes que murmullaban cerca de su autorretrato, su voz resonando potente con un renovado sentido de determinación. Este cuadro no es solo un retrato, es un viaje, mi viaje. Cada color, cada trazo es una parte de mí que he tenido que descubrir y aceptar, no solo para ustedes, sino especialmente para mí mismo. Las miradas se tornaron hacia él con curiosidad. José sintió como el peso de la inseguridad comenzaba a aligerarse, como si al compartir su verdad, también les brindara la oportunidad de ver más allá de su miedo. La incomprensión inicial de aquellos extraños se transformó en interés, y la energía en la sala empezó a cambiar. Mientras dialogaba, la tensión interna se tornaba en una chispa de conexión. Cada pregunta incomprendida se convertía en una oportunidad para profundizar en su proceso. Habló con ellos sobre la importancia de arriesgarse a ser auténticos, tal como él lo había hecho. Su voz ganaba fuerza, impulsada por una mezcla de valentía y vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. El enfoque que había sentido como una carga ahora se convirtió en una herramienta de empoderamiento. Imbuido de confianza, José se atrevió a desafiar no solo sus inseguridades, sino también a los conceptos de quienes lo rodeaban. El arte no siempre debe ser comprendido, pero siempre debe ser sentido. Y el sentir implica abrirse a la posibilidad de ser juzgado, de ser amado, o incluso de ser ignorado. A medida que las palabras brotaban de su interior, una sensación de liberación lo invadió. Había pasado de un artista temeroso a un orador apasionado, desafiando no solo su propio temor, sino también la percepción externa de su arte. Sin embargo, justo cuando creía que había logrado transformar el ambiente a su favor, una figura emergió por detrás de los visitantes, una crítica de arte reconocida. Su expresión era dura, con una mirada que debía tanto a la admiración como a la evaluación. José sintió que una vez más, la incertidumbre amenazaba con asaltarlo. La mirada de ella se posó directamente sobre él, y un silencio tenso se apoderó de la sala. ¿Aceptaría su mensaje como lo habían hecho otros, o sería esta la oportunidad de su condena crítica? El instante de verdad se acercaba, y la posibilidad de un nuevo nivel de desafío se vislumbraba en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar no solo su vulnerabilidad, sino también el escrutinio de la mirada más aguda? La crítica de arte, Clara, avanzó lentamente hacia él. José sintió el sudor empañando su frente, la tensión le calaba hasta los huesos. Su mirada se aferró a la expresión de Clara, intentando descifrar si su próxima palabra contribuiría a su evolución o acabaría por descarrilarlo de nuevo. En su mente, una batalla se desataba. ¿Debería frenar sus sentimientos y permitir que el juicio de una experta lo consumiera, o era el momento de seguir reivindicándose? Debo admitir que su trabajo es provocador, comenzó Clara, y el murmullo de los presentes se extinguió en un instante. José podía sentir las miradas entrelazándose, expectantes. Sin embargo, me pregunto si realmente ha llegado a comprender el fondo de su propia angustia. Las palabras de Clara resonaron en su interior como campanas que estampaban cada inseguridad. Intentó no dejar que la duda lo dominara. Si busco la comprensión en el arte, es en la búsqueda de mi propia verdad, respondió, sintiendo que su voz temblaba de indecisión más que de firmeza. Su reflexión habitual fue interrumpida por un destello de valor. Me he negado a ser mi propio crítico por demasiado tiempo. A veces, el arte no necesita ser dichoso. Puede estar tan marcado por la dolorosa búsqueda de quienes somos que a veces nos muele. La crítica lo observó con atención, su rostro a una mezcla de curiosidad y escepticismo. José sintió que, a pesar de su incomodidad, la conexión que habían establecido con el público otorgaba un nuevo sentido a su presencia allí. Cada mirada, cada murmullo, cada pensamiento se unían para formar un cuadro más grande, como pieza de arte colectiva en la que su voz desempeñaba un papel vital. Clarificando su intención, Clara inclinó la cabeza. No evidencio condena, solo deseo entender tu mensaje. La vulnerabilidad que expresas es conmovedora, pero no permitas que esa herida sea tu única herramienta. El arte está construido sobre la técnica y la interpretación, y el verdadero desafío es unir ambos mundos. ¿Cómo planeas hacerlo? Sus palabras comenzaron a chisporrotear en la mente de José. Era un llamado a ir más allá de su introspección, a aventurarse en el dominio técnico que siempre había postergado. Una verdad reveladora emergió.
No estaba solo en su dolor, ni en su búsqueda de autenticidad. El camino hacia el arte que deseaba crear pedía más que simple autenticidad, demandaba habilidades que había dejado de lado. Con una determinación renovada, respondió: no espero que todos entiendan mi arte, pero haré que el renacer de mi técnica complemente mi vulnerabilidad. Tal vez deba explorar nuevas vías, educarme más, permitirme fallar y, al hacerlo, descubrir más de mí. Un murmullo de aprobación se escurrió por la sala, el reconocimiento del valor en su declaración. Sin embargo, José se dio cuenta de que su desafío personal estaba lejos de concluir. Entender la técnica requeriría un sacrificio de tiempo y comodidad, un duelo a lo que conocía para aventurarse en lo desconocido. A medida que la sensación de empoderamiento se mezclaba con la incertidumbre del futuro, Clara rompió de nuevo el silencio: ese camino podría traer un nuevo significado a tu arte. Pero, José, asegúrate de que no te pierdas en él. La esencia de lo que has expresado ha llegado hasta aquí por una razón. No la abandones. Esa advertencia reverberó en su ser. Mientras Clara se retiraba, José sintió que su mirada se afianzaba en su autorretrato. Las preguntas que aún le atormentaban se convirtieron en los cimientos de una escalera que lo llevaría a un nivel diferente. El momento de la verdad había llegado, pero no solo frente a la mirada de Clara, sino frente al espectro de su futuro personal y profesional, un camino que debía trazar con valentía y un conocimiento lleniado. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietud persistía. ¿Sería capaz de enfrentar el rigor necesario para evolucionar, o se quedaría atrapado en la confusión que siempre había definido su proceso creativo? El peso del cambio inminente se cernía sobre él y el reloj seguía avanzando. Sin saberlo aún, José estaba a punto de embarcarse en un viaje que lo desnudará aún más que su arte. Mientras los aplausos se desvanecían, José sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Se despidió de los asistentes, pero la voz de Clara resonaba en su mente como un eco constante. Había una puerta abierta hacia un futuro, pero cruzarla requeriría que confrontara lo que había estado evitando: su técnica. A medida que la noche caía, se dio cuenta de que su autorretrato no era solo un espejo de su angustia, sino también un reflejo de su potencial inexplorado. Al regresar a su estudio, la oscuridad lo envolvió. Encendió las luces, iluminando el caos de lienzos, pinceles y tubos de pintura esparcidos por toda la habitación. No podía permitir que la incertidumbre lo paralizara. Entonces, tomó una decisión. Buscaría clases de técnica, no solo para aprender, sino para descubrir el proceso y el rigor que había descuidado. Investigó a varios profesores en línea, contactando a aquellos con una enseñanza que resonaba con su búsqueda de autenticidad. Fue un proceso minucioso. Cada mensaje era una mezcla de esperanza y miedo al rechazo. Sin embargo, cuando finalmente un maestro respondió positivamente, un chispazo de entusiasmo recorrió su cuerpo. Aquella respuesta revelaba que su deseo de mejorar estaba surgiendo de la oscuridad. La primera clase fue un choque cultural. Esa fría mañana, José sintió como si entrara en un campo de batalla donde la técnica y la emoción se enfrentaban directa e ineludiblemente. El maestro, un artista consagrado, abordó el lienzo en blanco como si fuera una representación de la vida misma. Lo que haces no solo es arte, es una declaración de tu ser. Pero necesitas las herramientas adecuadas para expresarlo, dijo, mientras las manos de José temblaban al sostener el pincel por primera vez bajo esa mirada intensa. Los días siguientes se tornaron en una rutina abrumadora. Lecciones de luces y sombras, de color y forma. En las tardes, arrastraba su cansancio al estudio, sacando a relucir las técnicas recién aprendidas en un intento de fusionarlas con su propia voz. Pero cada intento era una batalla. A veces su arte fluía, otras veces parecía detenido por las viejas inseguridades que aún no anclaban. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo terreno, también empezó a descubrir una creciente satisfacción en la práctica. Cada pincelada se volvía un grito de libertad, de unificación entre su técnica y su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, cada vez que se permitía fallar, estaba acercándose a la esencia de su voz creativa, pero no todo era claro. Los esfuerzos de José lo llevaron a chocar con sus propios límites, enfrentándolo a la dura crítica interna que había creado durante años. Entonces se preguntó,
¿Podría sostener esta lucha constante y, al mismo tiempo, encontrar su auténtica voz? Pasaron noches en las que la autoexigencia y el miedo al fracaso lo mantenían despierto, cuestionándose si esa transformación era un verdadero avance o solo un intento de cambiar sin perder su esencia. El momento decisivo llegó un día cuando, impulsado por el deseo de salir de su zona de confort, exhibió su nuevo trabajo ante un pequeño grupo de críticos. En su pecho, el miedo y el entusiasmo se mezclaban como una tempestad. Sabía que su arte había evolucionado, pero aún sentía ese tirón hacia lo que había dejado atrás. ¿Había cruzado un umbral del que no podría volver? A medida que las palabras de sus críticos comenzaban a fluir, un pensamiento exorbitante lo atravesó: ¿realmente estaba preparado para la posible validación o el rechazo de este nuevo camino? La respuesta a esa pregunta lo llevaría a enfrentar no solo su arte, sino también la fragilidad de su autoconfianza. ¿Sería capaz de sostener la realidad de su evolución sin deshacerse de lo que había sido? Las luces parpadeaban mientras los rumores del público llegaban a sus oídos, y la presión de su nueva vida artística amenazaba con desbordarlo. Con el tono de sus corazones resonando en sus oídos, se preparaba para desvelar la verdad oculta en su arte. La tarde después de la exposición, José estaba en su estudio, sintiendo la presión de la noche anterior como un peso adicional. Las críticas aún resonaban en su cabeza, una orquesta de voces que se debatía entre la alabanza y la condena. Hasta ese momento, había dejado que sus inseguridades dictaran su camino, pero algo estaba cambiando. La búsqueda de su voz no podría ser una suma de aplausos, sino más bien un viaje hacia la autenticidad. Durante el día, el maestro había enfatizado la importancia de la práctica constante. El arte es vida, no puedes esperar a que las musas te visiten. Debes llevarlas contigo, había dicho con un tono casi paternal. Las palabras resonaron en José, encendiéndole un fuego interno que lo empujaba hacia adelante. Hizo un esfuerzo consciente por olvidar los ecos de la crítica y se sentó frente a un lienzo nuevo. Por primera vez, se comprometió a aplacar su mente, permitiendo que las emociones fluyeran sin filtros. Cada pincelada se convirtió en un testimonio de su proceso, y mientras sus manos se movían, la carga de la expectativa empezó a disiparse. Sin embargo, al cabo de unos días, un nuevo obstáculo emergió: la soledad. Días enteros pasaron en silencio, y a medida que sus horas de trabajo se volvían monótonas, la duda regresó, más intensa que antes. ¿Estaba realmente comprometido con el arte o simplemente estaba buscando escapar de una vida que sentía como un callejón sin salida? Comenzó a cuestionar si el camino que había elegido era suficiente para desafiar la incertidumbre que sentía en su interior. Sara, una colega de estudios y amiga de la universidad, lo llamó un día. Su voz era un recordatorio de conexiones pasadas, de tiempos en que el arte era más un juego entre amigos que una batalla personal. ¿Por qué no nos juntamos a pintar? Me gustaría ver qué has estado creando, sugirió. La propuesta lo inundó de una mezcla de entusiasmo y recelo. ¿Eran los juicios ajenos lo que le aterrorizaba, o la posibilidad de compartir su vulnerabilidad? Después de darle vueltas, aceptó. La tarde de la reunión llegó, y su ansiedad se intensificó. La idea de exponer su proceso creativo a alguien significaba abrir las puertas de su mundo interno, una proeza que había evitado sistemáticamente. Sin embargo, sabía que el arte no solo se creaba en la soledad. La interacción podía ser el catalizador que necesitaba. Sara llegó con un par de lienzos, un entusiasmo contagioso y una tremenda disposición a colaborar. Mientras preparaban el espacio, José de repente se sintió entre dos mundos: el antiguo que deseaba controlar cada aspecto de su arte y el nuevo que lo invitaba a ser vulnerable y auténtico. La sombra del miedo se enfrentaba a la luz de la posibilidad. Al charlar y reírse, la tensión en su pecho comenzó a diluirse. Era liberador no estar solo en su lucha. Mientras ambos pintaban, José observó cómo la interacción con Sara inspiraba decisiones inesperadas y espontáneas. La confrontación de las tensiones internas parecía desvanecerse en el proceso, como si cada trazo combinado con el de ella tejiera una nueva narrativa. Eligiendo arriesgarse, José dejó que su impulso lo guiara. Pintó sin preocuparse del resultado. Al mirar su lienzo, vio su experiencia, sus temores y su deseo de conectar. Fue un pequeño milagro. En ese refugio compartido, se sintió más cerca de entender su propia voz. Sin embargo,
mientras contemplaba su obra, una inquietante idea emergió. ¿Había estado su búsqueda de aprobación personal y profesional demasiado centrada en el miedo y no en la conexión genuina? Se preguntó si podría desafiar su narrativa interna y permitir que su arte realmente floreciera, no solo como una extensión de sí mismo, sino como un diálogo con el mundo. En ese instante de revelación, el sonido del teléfono lo sacó de su trance. Un mensaje de Clara apareció en la pantalla. ¿Estás listo para tomar el siguiente paso? Hay una oportunidad que no querrás perder. Su corazón latía aceleradamente. La incertidumbre, esa compañera constante. Desde su reciente descubrimiento artístico, lo mantenía al borde del abismo. ¿Qué le esperaba en esta nueva etapa de su vida? Su mente empezó a girar en torno a las posibilidades. Un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte, uno que podía cambiarlo todo. ¿Sería capaz de enfrentarlo sin la sombra de sus viejas inseguridades, esta vez empoderado por la verdad de su propia voz? José miró el mensaje de Clara varias veces, buscando una respuesta en las letras que danzaban en la pantalla de su teléfono. La palabra oportunidad lo intrigaba y asustaba a la vez. Sabía que no podía dejar que el temor guiara su decisión. Su nuevo enfoque de vida, en el que el arte debía ser un diálogo sincero, exigía que se abriera a lo desconocido. Pasaron las horas y la imagen de un nuevo proyecto tomó forma en su mente. Una galería había abierto una convocatoria para artistas emergentes y su obra podía ser parte de ella. Sin embargo, la ansiedad se filtraba entre sus pensamientos, recordándole las críticas anteriores. Se preguntó si su trabajo estaba a la altura, si todavía se aferraba a antiguos miedos que insinuaban que su enfoque había sido un mero capricho. Decidido a enfrentar sus dudas, buscó la esencia de lo que había creado recientemente. Era tiempo de abrazar la vulnerabilidad y exponer su arte en un espacio que valorara la autenticidad. Pero, ¿sería capaz de presentar su verdadero yo ante los demás? La noche se convirtió en su refugio mientras trabajaba en su solicitud. Las palabras fluyeron rápidamente, y cada frase era un intento de articular una voz que había estado ocultando. Reflexionó sobre su propio viaje, los obstáculos que había superado y las nuevas conexiones que había formado. Se dio cuenta de que el verdadero arte no se limitaba a la ejecución técnica, sino que involucraba el compartir sus emociones y experiencias. Su arte debía narrar una historia, la suya. A medida que sus pensamientos cobraban vida, unas gotas de duda se asentaron nuevamente en su mente. ¿Podría realmente presentarse sin el peso del juicio? La idea de que otros pudieran ver su trabajo lo envolvía en una mezcla de emoción y miedo. Pero José sabía que si quería avanzar, debía arriesgarse. La práctica constante que había decidido adoptar no era solo respecto al arte en sí, sino también un ejercicio en la autenticidad personal. Vigilante de sus emociones, decidió no esperar más. Era hora de salir de su zona de confort. Con su obra lista, se sintió como si estuviera cruzando un umbral, un acto simbólico que representaba tanto un final como un inicio. Hizo clic en el botón de enviar, entregándose a la posibilidad de rechazo y aceptación al mismo tiempo. Aliviado, se permitió sonreír. Su viaje no solo era sobre el producto final, sino sobre la valentía de mostrarse tal cual era. Al despertar, la expectativa llenó el aire. Necesitaba caminar para despejar su mente. Mientras caminaba por el parque, sintiéndose más ligero, se cruzó con Sara, quien lo saludó con una energía positiva. La conversación fluyó con naturalidad y, casi sin pensarlo, le compartió la oportunidad que había decidido explorar. Sara lo animó a desarrollar sus ideas, sugiriendo que podía ser útil incluir algunas de sus experiencias personales más profundas en el discurso que acompañara a su obra. El arte se alimenta de la verdad, José, dijo con firmeza. Esa afirmación despertó una chispa en él, llevándolo a pensar en la temática que había explorado con sus pinturas. Se sentía vivo, como si la paleta de colores no solo adornara sus lienzos, sino también su vida. La conexión entre ambos se intensificó, y así surgió una nueva idea. ¿Por qué no pintar un mural juntos en un espacio público? La idea lo desbordó. ¿Sería esta una manera de conectarlo más profundamente con su ciudad y su comunidad? Mientras repasaban posibles temas y significados detrás de cada trazo, una sensación de propósito renovado creció en él. Sin embargo, a medida que la emoción crecía,
una pregunta inquietante regresó a su mente. ¿Es este nuevo enfoque el verdadero paso adelante o simplemente otra forma de desviar su camino hacia el reconocimiento? La dualidad de querer ser visto y, al mismo tiempo, temer a la aceptación lo mantenía en un estado de tensión. Decidió drenar esa energía en su práctica artística, pero al llegar a casa, sin previo aviso, su teléfono sonó. Un aviso de Clara llegó, esta vez. Una invitación para una reunión con otros artistas emergentes. Se dio cuenta de que no solo se trataba de él, sino de un cambio en su circulación creativa. La tensión acumulada se concentró. Estaba realmente listo para dar la siguiente gran zancada en su vida artística, enfrentando no solo su rechazo, sino también su conexión profunda con otros creativos. Sin duda, cada elección podría definir su futuro, pero era el momento de aceptar el desafío y salir al mundo, donde la verdadera prueba de su viaje aguardaba. A medida que se acercaba la hora de la reunión, la mente de José parecía un torbellino. Los pensamientos se apilaban, enredándose entre la expectativa de lo que podía suceder y el miedo a la exposición. Había sentido una conexión con su arte, una llama que iluminaba su camino, pero ahora todo eso se mezclaba con la ansiedad de no ser suficiente. Ponderó sobre si podría transmitir esa misma pasión a sus pares. Entró al pequeño café donde se convocarían. Bastó un vistazo para darse cuenta de que todos los asistentes parecían cómodos en su propia piel. Las luces cálidas y el murmullo de las conversaciones creaban un ambiente acogedor que, sin embargo, intensificaba su sensación de ser el extraño en el salón. José se obligó a recordar la afirmación de Sara, el arte se alimenta de la verdad. Por un instante, se sintió reconfortado, como si eso pudiera ser su ancla en medio de la tormenta interna. Cuando comenzaron las presentaciones, el ciclo de exposiciones se volvió un espejo, reflejando sus inseguridades. Cada artista compartía su historia, su proceso creativo y sus luchas. La disposición de todos a mostrar sus vulnerabilidades hizo que su corazón se acelerara. Así fue como, en un impulso casi inconsciente, decidió que ese era su momento. Se levantó, y en lugar de hablar sobre su último trabajo, eligió compartir la verdad sobre su viaje, sus miedos y la lucha que había significado abrirse al arte de forma auténtica. Cuando empecé a pintar, lo hacía buscando la validación, comenzó. Pero con el tiempo, me di cuenta de que solo al dejar de lado esa búsqueda, encontré mi voz. Las miradas atentas y los murmullos de aprobación lo sorprendieron, como si su sinceridad hubiese resonado en cada uno de ellos. Su discurso, impulsado por el deseo de conectar, se convirtió en un puente que unía sus experiencias con las de los demás. Al finalizar, notó que en el grupo había un cambio palpable. Algo en el ambiente se había transformado. Sus compañeros compartieron historias similares, experiencias de vulnerabilidad y la lucha entre el deseo de aceptación y la autenticidad. Esa conexión lo llenó de una energía renovada que había estado ausente en su vida artística. Había comprendido que el verdadero impacto del arte radica en su capacidad de resonar a través de emociones genuinas compartidas. Mientras conversaban, se sintió más ligero. Las palabras fluyeron entre risas y reflexiones que, en un principio, parecían ajenas a su naturaleza seria. Las preguntas y comentarios comenzaron a surgir, no solo en relación a su trabajo, sino a la técnica, el significado y la narrativa detrás de sus obras. José estaba dando ese paso hacia adelante que tanto había temido. La reunión se convirtió en una especie de taller informal donde todos compartían, aprendían y apoyaban las propuestas de los demás. Fue liberador. Sin embargo, esa misma noche, mientras regresaba a casa, un pensamiento sombrío se deslizó nuevamente en su mente. ¿Podría continuar este camino de autenticidad sin tambalear en medio de la creciente presión por ser reconocido? Esa chispa de conexión había avivado su creatividad, pero también le planteaba un dilema: hasta dónde estaba dispuesto a exponerse por su arte y, a la vez, proteger su esencia. Entró a su estudio, observando su obra más reciente que había presentado en la reunión. Frente a ella, comprendió que las dos cosas podían coexistir, el deseo de ser visto y la necesidad de mantenerse fiel a sí mismo. Una oleada de ideas fluyó hacia él, invitándolo a explorar nuevas temáticas. Si decidía desafiar su propio proceso, quizás podría encontrar un verdadero equilibrio entre su voz personal y las expectativas de los demás, y fue justo en ese momento que recibió un nuevo mensaje de Clara.
Esta vez, no era una invitación, sino una propuesta concreta para un proyecto colaborativo. Su corazón latió con fuerza. ¿Podría ser esta la oportunidad que estaba esperando para definir su camino artístico de una vez por todas? Sin dudarlo, la curiosidad superó sus temores. Sabía que, al enfrentarse a lo desconocido, estaba a punto de descubrir partes de sí mismo que nunca había explorado antes. El día de la exposición que José había esperado con una mezcla de emoción y ansiedad finalmente llegó. Con cada paso que daba hacia la galería, sentía cómo la presión se desvanecía de su mente, dejando en su lugar una calma interior que nunca había experimentado. Al cruzar la puerta, un torrente de creatividad lo inundó. Las paredes estaban adornadas con obras que reflejaban la conexión genuina entre los artistas y sus historias, el trabajo que había creado en las últimas semanas, esa mezcla de vulnerabilidad y técnica, se erguía orgullosamente en una esquina, exhibiendo no solo su viaje de autodescubrimiento, sino también el valor de ser auténtico. Ante la mirada del público, una oleada de satisfacción lo envolvió. Estaba allí, presente, mostrando su verdad a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Pronto, las miradas se centraron en él. Sus compañeros artistas comenzaron a acercarse, compartiendo elogios y preguntas sobre su proceso. Era como si una barrera se hubiera roto. La preocupación por ser juzgado se desvaneció al darse cuenta de que aquellos que lo rodeaban estaban en caminos similares, enfrentando sus propios demonios. Esa conexión establecida al compartir su vulnerabilidad se sintió más fuerte que nunca. A medida que los visitantes admiraban su obra, José sintió un brillo en los ojos de su madre. Ella había estado allí, observando su evolución desde la distancia, sumida en un mar de emociones mientras él hablaba de su arte. La manera en que describía cada trazo, cada sombra, resonaba no solo con su historia, sino también con el legado de su familia. Era un momento de reconciliación entre el legado que había sentido como una carga y la autenticidad que había luchado por alcanzar. Las palabras comenzaron a fluir de sus labios con fluidez. Habló sobre su infancia y cómo se había sentido dividido entre las expectativas familiares y su deseo de ser un artista. Durante años, busqué en mi arte una voz que fuera válida, confesó. Pero lo que he aprendido es que mis imperfecciones no son barreras, sino puentes hacia la comprensión de mí mismo y de quienes me rodean. Sus palabras no solo celebraban su transformación, sino que tocaban las vidas de aquellos que escuchaban. En ese instante, un conocido crítico de arte, que había seguido su trayectoria, se acercó. Con una expresión de interés genuino, comenzó a formular preguntas sobre su proceso creativo. José, reconociendo el valor de su participación, compartió sus luchas y dilemas con sinceridad. Lo que antes era un miedo paralizante se había convertido en una poderosa herramienta de conexión. Las reacciones hacia su trabajo fueron positivas, pero lo más importante fue el reconocimiento de sus esfuerzos y su pasión. Un comentario que resonó en su mente fue el del crítico: este es un testimonio de un viaje sincero, y eso es más valioso que cualquier éxito convencional. Para José, aquellas palabras representaban la validación que había buscado no a través del reconocimiento externo, sino a través del entendimiento melancólico de su propia historia. Mientras el evento llegaba a su fin, los aplausos resonaban en la galería. Allí, en medio de la multitud, sintió una oleada de confianza y competencia. El trabajo que había expuesto no solo era un reflejo de su lucha artística, sino también un testimonio de su crecimiento personal. Había conquistado sus temores y se había convertido en un puente entre el anhelo de aceptación y la tarea de ser fiel a sí mismo. De camino a casa, tuvo una conversación conmovedora con su madre. Ella lo miró con orgullo y le confesó que había estado en duda, pero que verlo expresarse con seguridad le había permitido hacer las paces con sus propios sueños frustrados. Esa conexión renovada fortaleció su deseo de continuar arte, fomentando el compromiso de explorar aún más allá de sus límites. Al volver a su estudio, encendió una luz sobre la nueva serie de obras que estaba a punto de iniciar. Escribir su propuesta para la galería se convirtió en su compromiso de seguir explorando su voz auténtica en el mundo del arte. Iba a buscar no solo la técnica, sino la esencia de lo que significaba expresar su verdad. Su viaje hacia la autenticidad había comenzado, y José se sentía preparado para navegar por todos los desafíos que podrían surgir. La presión ya no era una carga,
sino una oportunidad para crecer y brillar en un espacio que siempre había soñado habitar. Ahora, con un corazón engrandecido por la confianza y una mente iluminada por la experiencia, estaba listo para alcanzar nuevas alturas. Esta es la hora de que ustedes también sean parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más almas buscadoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace, y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ser inspirados por esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos, hagamos de este espacio un hogar de superación personal auténtica.